Apéndice: el sendero de la tabla vital. He descubierto que este sendero de la tabla vital es el viaje humano del alma desde el nacimiento hacia la edad adulta. Las experiencias de la vida interna y externa y la dinámica humana que da nacimiento a pautas disfuncionales y luego el proceso de recuperación que conduce a la curación, a la autenticidad y a la salud. Esta tabla representa la comprensión de la experiencia humana que yo he recogido de mi propio viaje interior y de mi trabajo con otros en la autocuración. Si la analiza detenidamente, mirando en el interior de usted mismo, en busca de paralelismos y comprensión, la encontrará bastante sorprendente y revolucionaria en su información e impacto. Puede utilizarse para obtener guía y dirección. Si estudia estos principios generales, estará en condiciones de identificar con precisión el viaje de su vida. El nacimiento de actitudes destructivas y una guía para el proceso curativo de recuperación. Por ejemplo, advertirá que, según el sendero de la tabla vital, muchas personas se desvían del amor hacia la costumbre de controlar después de ser heridas o rechazadas en su primer amor. Esta elección en sí misma es una decisión de no sentir y hace que un ser humano se convierta en alguien intelectualizado. Esa elección en sí misma se traduce en un cambio de valores y prioridades que resulta destructivo y superficial. Con el paso del tiempo, esto en sí provoca un endurecimiento del ser humano y una pérdida de conexión para el alma. Un hombre con el que trabajé en la recuperación del alcoholismo y del cáncer estalló en sollozos cuando se dio cuenta de que había cerrado su corazón durante 40 años después de perder su primer amor. Estaba totalmente asombrado y sorprendido cuando permitió que el dolor de la experiencia emergiera por primera vez. Lloré con él en esa dolorosa situación. Desde entonces, este hombre ha trabajado en abrir su corazón a la ternura y a la vulnerabilidad. Está abriéndose al amor. Este es un aspecto de la tabla. Utilice aquí sagacidad e información para trabajar en usted mismo. Escriba sus sentimientos y descubrimientos en su diario. Si dedica tiempo para procesarla y estudiarla atentamente, encontrará que esta tabla en sí misma resulta bastante sorprendente y útil. Forme un grupo afectuoso en el que compartan experiencias. Encontrará que su mundo interior cambia cuando se ilumina el entendimiento de su sendero vital. Viaje en el proceso hacia la recuperación de su alma, de su ser auténtico y de su salud profunda. La gracia de Dios puede estar con usted. De niños, sentimos totalmente nuestra respuesta. El intelecto no está suficientemente desarrollado para desviarnos de la autenticidad y de la intuición. La fuente creativa libre fluye sin obstrucción. Infancia, sentimiento y respuesta totales. Ningún intelecto o ego, intuición total, unidad, maravilla, temor reverente. Aunque en la actualidad nuestros niños llegan a ser intelectualizados a una edad temprana, el ego aún no controla la situación. Los niños, debido a su falta de ego, son capaces de experimentar la flexibilidad y la espontaneidad necesarias para estar presentes en el momento. La lista siguiente incorpora esencialmente el cielo interior de la infancia. Infancia, falta de ego. Seguridad en la fuente interna, en la inteligencia creativa. Confianza y seguridad en la percepción.
aceptación total, confianza, alegría o amor, paz, aceptación de sentimientos, valentía, pasión por la vida, maravilla, temor reverente, magia, totalidad. La mente intelectual obtiene el control a través del condicionamiento. La vida se presenta como una experiencia dolorosa. La inteligencia sensible que hay dentro del niño llega a estar sumergida por el miedo, la ira, la vergüenza y la culpa. El intelecto comienza a tener prioridad sobre el yo sensible. Condicionamiento, padres. Escuela, maestros, educación. Exigencias de comportarse de una manera determinada para obtener aceptación. Comportamiento en busca de aprobación. Maltrato, crítica, control. Abandono por parte de una o ambas figuras familiares, debido a muerte, divorcio, repliegue emocional. Experiencia de injusticia, experiencia de traición. La dolorosa experiencia de rechazo o pérdida en el primer amor provoca una supresión de sentimientos. Existe una decisión inconsciente de apartarse del amor, de estar bajo control. Hacia esa época se produce una pérdida de confianza, una inmersión del yo verdadero. El intelecto está al mando. Por consiguiente, a los sueños acariciados de amor y felicidad, a menudo, son dejados de lado. El dinero, la adquisición de objetos materiales, el poder y la estimulación externa se convierten en prioridades. El síndrome dolor-placer activa la adicción. Todo esto provoca una pérdida de confianza en uno mismo, en Dios y en el universo. El ser humano se encuentra en una situación de miedo al cambio. Primer amor, rechazo. Daño, abandono, supresión de sentimientos siguen estando negados y sin curar. Respuesta humana, decisión de apartarse del amor. Decisión de estar bajo control. Negación de sentimientos. Negación de la verdad. Creencias negativas sobre el yo. Estar bajo control, viviendo la vida de acuerdo con el intelecto y de lo que se debería hacer, en lugar de realizar los sueños acariciados de lo que se quiere hacer. Pérdida de confianza en uno mismo y en Dios. Pérdida de intensidad. Resultados: miedo al cambio. Obstrucción del flujo del alma o fuente creativa. Surgen conductas destructivas con pérdida de confianza y falta de conexión con los sentimientos y con Dios. El ser humano está en una situación de negación. Se manifiestan adicciones. El ser humano, o bien, usa una máscara de convencionalismo y moralidad, participando en una vida secreta o en un mundo secreto de fantasía, o bien se muestra en franca rebeldía. Conductas resultantes destructivas de la vida. Estar comprometido en relaciones estériles, en una vida condicionada, inactiva, sistemática. Vivir la vida de acuerdo con lo que se debería hacer para obtener la aprobación de los demás y de la sociedad. Negación de sentimientos, hipocresía, reserva, mundo interior de fantasía secreta. Adicción al trabajo para evitar la intimidad y la responsabilidad. Alcoholismo, abuso de drogas, adicción a la comida, adicción sexual,
comportamiento delictivo. Rebelión hedonista versus autoridad. Promiscuidad sexual, evitar la intimidad, alcoholismo, abuso de drogas, comportamiento delictivo, adicción sexual. Ahora, la vida se basa en el miedo. La vida basada en el miedo resulta agotadora y exigente, porque el individuo nunca puede ser perfecto y en consecuencia nunca es lo bastante bueno. La principal preocupación está en acumular bienes materiales y en la aprobación de la sociedad. El intelecto es inmisericorde en sus apremios, críticas y demandas. Con el transcurso del tiempo, el ser humano verdadero está perdido. Vivir de esta manera supone seguir un rumbo equivocado. Las tensiones cobran su precio. La vida en sí sobreviene en crisis. Vivir la vida basada en el miedo. Necesidad de ser perfecto, negación de sentimientos del yo sensible, falta de conexión con uno mismo y con Dios, falta de alegría, centrarse en esforzarse por bienes, objetos materiales y éxito, falta de sencillez, sometimiento a la esclavitud de los impulsos internos, sentimientos ocultos de indignidad, miedo al fracaso, miedo al amor, ira, hacia uno y hacia los demás, culpa, por abandonar al yo, a la sexualidad y no ser lo bastante bueno, resentimiento, estrés, tensión por mantener una imagen de quien no se es, severo crítico, interno, taciturno y pesimista, culpar a los demás, rechazo a aceptar la responsabilidad. Transcurso del tiempo, valores falsos. Falta de prioridad en los valores, comportamiento que busca aprobación, vivir en el ego, pérdida de conexión con los sentimientos, separación de mente y cuerpo, incapacidad para relajarse, falta de conciencia espiritual. Vivir la vida con miedo a la crisis de cambio, enfermedad grave. Alcoholismo, adicción a drogas, adicción sexual, crisis financiera, desesperanza, infidelidad, crisis conyugal, divorcio. Enamoramiento, abandono, desintegración de la familia, muerte de un ser querido. Llegó el momento de enfrentarse a usted mismo, a los hechos de su vida y de hacerse cargo o morir. La vida anterior, el yo anterior, deben desaparecer y dar lugar a una vida nueva, a un yo nuevo. Se produce una transformación espiritual. Hay que hacer una elección y asumir la responsabilidad. Proceso de recuperación, conciencia de mortalidad humana. Frustración, desplazamiento del centro desde la necesidad de aprobación de los demás a la necesidad de conocerse y amarse a uno mismo. Tender la mano pidiendo ayuda. Sinceridad, salir del miedo para arriesgarse a ser quien es. Revolución de espíritu, amar y apoyar al yo. Liberarse del dolor en la expresión de sentimientos. Cuestionar toda autoridad, condicionamiento de los padres, escuelas, relaciones, sociedad. Terminar o renovar relaciones, carreras, finanzas. Deseo ardiente de conocer la verdad, el amor y la vida en general. Deseo ardiente de saber cómo vivir. Descubrir lo que se cree. Descubrir la verdad a través del amor
y de la pasión por saber. Valor para cambiar, para correr riesgos. Liberación de la culpa, de la ira, del resentimiento y del miedo a través del trabajo interior y de la comprensión del yo. Aprender a amarse y aceptarse. Amor incondicional. Esperanza sin fin a través de la lucha y el pesar insoportables del rechazo a rendirse. Perseverancia a través de todas las dificultades. Apertura. Fin de secretos, de ocultamientos. En el proceso de recuperación buscamos la verdad. Lo primero de lo cual tomamos conciencia es de que no estamos en control de la vida. El ego y tal vez incluso el ser humano se enfrentan a la realidad de la posibilidad de la muerte. El sistema de negación se resquebraja. Esta conciencia desencadena un proceso de cambio en el interior del ser humano. La sinceridad perfecta es esencial en el descubrir de sus verdaderos sentimientos con respecto a usted mismo, a su familia, a sus relaciones y a su vida. Se efectúan elecciones y se emprenden acciones valerosas con base en las creencias y prioridades. El centro de atención se desplaza desde lo material a lo espiritual. Se generan sentimientos y se comparten con sinceridad. Hay un desplazamiento en las prioridades y valores. La necesidad de amor y contacto es esencial. El alma está en proceso de recuperación. El ser humano busca encontrar el sendero verdadero, el auténtico significado de la vida. Se enciende la voluntad de vivir. Hay una disposición para sentir la vulnerabilidad emocional, la ternura. Las interrogantes y necesidades más profundas exigen ser atendidas. Existe una necesidad de respuesta y la conciencia humilde de que esas respuestas solo pueden encontrarse preguntando. El ser humano recurre a Dios en busca de ayuda mediante de la plegaria. Hay un despertar espiritual. El ser humano asume la responsabilidad de su vida, la ilusión, el sistema de negación, se resquebrajan a través de la experiencia de sentir. El ser humano busca conectarse con Dios. El trabajo interior es una necesidad a fin de localizar y desarraigar las creencias negativas y los bloqueos emocionales. La curación interior provoca alegría y felicidad, y un regreso a los sentimientos. El amor es una prioridad. El flujo del alma se desbloquea cuando el amor incondicional ocupa el lugar del miedo. La meditación, la visualización interior y la sinceridad emocional estimulan el proceso creativo. El ser humano encuentra el verdadero camino en la vida. Como resultado de ello, un sentimiento de amor, protección y conexión provoca alegría, encantamiento y temor reverente. La vida se convierte en una experiencia mística. Hay una secuencia mágica de coincidencias que acontecen para apoyar al individuo en la búsqueda de autenticidad. Surge la energía Kundalini y renueva la fuerza vital. La división entre corazón y mente se cura. Se experimenta la totalidad. Una sensación de unidad y de compasión acompaña a la libertad personal y al amor incondicional. Existe conciencia de la presencia de Dios. Se encuentra la paz interior. Despertar espiritual. Plegaria, meditación, entregarse a Dios, asumir responsabilidad. Modestia, gratitud, humildad, gracia, vivir en la luz, conciencia espiritual, perdón, conexión con la voz interior, aceptación del cambio como parte de la vida,
creencia en el yo, en las percepciones, en la verdad interior. Valentía, riesgo, amor, curación del niño interior. Liberarse del pasado a través de la curación interior, renovación de la confianza, regreso a los valores correctos, al lenguaje correcto, al comportamiento correcto, a la acción correcta, a la relación correcta. Atención al aquí y ahora. Renovación espiritual de la conexión con la naturaleza. Visión de la tierra y de sus criaturas como sagradas. Cambio del intelecto a la sagacidad del cuerpo, del corazón, de la inteligencia creativa. Regreso a la sencillez. Regreso de la intensidad del sentimiento, de la expresión del sentimiento, del valor para sentir. Buena suerte para encontrar cosas valiosas por casualidad. Afirmaciones de Dios como respuesta a la plegaria. Encantamiento. Temor reverente. Pasión por la vida. Compasión. Desbloqueo de la fuerza vital creativa, de la sexualidad, de la energía kundalini. Emergencia de un nuevo ser humano, de su propia autoridad. Libertad personal, alegría, totalidad, unidad, bienestar, paz interior, renovación total, salud.